Pues muchas gracias, Enrique. Agradeceros a Eurodesk la invitación y la oportunidad que nos dais de estar aquí en esta serie de charlas que estamos realizando durante este mes por las universidades de Madrid, y también agradecer a la Asociación de Estudiantes la posibilidad de tenernos aquí y de poder participar en esta universidad. Como somos muy poca gente, me gustaría comenzar mi presentación pidiéndoos la opinión y pidiéndoos que me digáis, yo vengo a presentar una red europea que se llama ENIC-NARIC. Me gustaría que levantaseis la mano si alguna vez habíais oído hablar de nosotros. Nada. Eso tiene dos lecturas. La primera lectura es que estamos fallando en algo, ¿verdad? Tenemos que hacer un poco de autocrítica porque se está invirtiendo mucho dinero desde la Comisión Europea en este tipo de programas, de redes, y realmente luego la difusión no llega a donde queremos que llegue. Y la segunda lectura es que es importantísimo este tipo de actividades llevadas a cabo por Eurodesk. No digo nada más, solamente he dividido mi presentación en dos partes. Una primera donde os voy a contar qué es NARIC, a qué nos dedicamos, qué hacemos, a qué tipo de público atendemos, y una segunda un poco más práctica dedicada a informaros sobre el tipo de reconocimientos. ¿De acuerdo? Pues empezamos directamente con ENIC-NARIC. NARIC, realmente a nosotros en España se nos conoce NARIC, pero el nombre completo es ENIC-NARIC. Y es el nombre de dos redes importantes de reconocimiento de cualificaciones. NARIC viene de las siglas en inglés de National Academic Recognition Information Centers y lo que es lo mismo, Centros Nacionales de Información sobre el Reconocimiento Académico. Esta red está formada por los 27 países de la Unión Europea, más los 3 estados firmantes del Espacio Económico Europeo, como son Islandia, Liechtenstein y Noruega, y también Suiza. Esta red, remontándonos al año 1984, que es realmente cuando se crea, surge porque a finales de los años 70, comienzo de los 80, existe un importante movimiento migratorio de los ciudadanos de los Estados miembros hacia otros países. Y estos ciudadanos se encuentran con ciertas dificultades a la hora de acreditar y a la hora de poder hacer valer sus estudios de educación superior en aquellos países en los que finalmente van a residir. La Comisión Europea recoge esa necesidad y establece una herramienta en forma de red que se va a denominar NARIC. Va a crear una serie de oficinas en todos los países para que los ciudadanos que deseen realizar movimientos migratorios tengan la posibilidad de tener información antes de emprender el viaje de cómo pueden hacer valer sus títulos en estos países. En un primer lugar, NARIC nace dependiente directamente de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión. Posteriormente, y cuando la Comisión lanza el primer macroprograma de educación, que es el programa Sócrates en su fase 1, NARIC se incorpora a esta fase. Posteriormente, cuando finaliza la fase 1, NARIC se incorpora a la fase 2 del programa Sócrates, y actualmente estamos también dentro de la Dirección General de Educación y Cultura de la Comisión Europea, pero dentro del programa de aprendizaje permanente, el Lifelong Learning Program. Eso es NARIC, ¿de acuerdo? Y NARIC hemos dicho que nace y surge en el año 1984. Posteriormente, la UNESCO y el Consejo de Europa, viendo la experiencia y la experiencia positiva de las evaluaciones y los resultados que la red NARIC están teniendo en todos los países, decide ampliar el ámbito de aplicación de los procesos de reconocimiento creando una nueva red. A esta red se le va a denominar ENIC, que responde a las siglas en inglés de European Network of Information Centers. ¿De acuerdo? Como veis en el último punto de la diapositiva, los países que están dentro de esta red son Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Israel, Rusia, algunos países del norte del Mediterráneo,
Y resulta curioso porque en las siglas, ¿verdad?, pone European, y estos países no son europeos. Eso es porque la UNESCO tiene una clasificación regional de países, donde a la clasificación regional para Europa incluye a estos países, ¿de acuerdo? Debo decir, los países que están en ENIC no son NARIC, pero los NARIC sí somos ENIC, ¿de acuerdo? Las dos redes surgen con los mismos objetivos. En primer lugar, yo resaltaría el que he puesto en tercer lugar en esta presentación. Todo esto surge y todo esto se crea, y para todo esto se abren líneas de financiación, puesto que la Comisión lo que pretende es facilitar la movilidad de los estudiantes, de los profesores y de los investigadores. Generalmente, durante toda mi presentación, voy a hacer alusión siempre a la etapa de educación superior, tanto universitaria como no universitaria, ¿de acuerdo? Pero tiene otros objetivos, como también el mejorar el reconocimiento académico de los títulos, es decir, que a la hora de comenzar un proceso de reconocimiento tengamos toda la información para que el trámite sea breve, sencillo y asequible al usuario. También lo que se pretende es optimizar estos periodos. Y por último, esta red, aparte de dar información acerca del tipo de reconocimientos, tiene el objetivo también de intercambiar información acerca del establecimiento de los sistemas educativos en los distintos países que conformamos las dos redes. Orgánicamente, ¿qué dependencia tenemos? Los centros ENIC-NARIC dependen en España. Nosotros, como centro ENIC-NARIC, dependemos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y estamos en la Subdirección General de Títulos y Reconocimiento de Cualificaciones. Esta subdirección se encuentra en Paseo del Prado, y para nosotros es realmente importante estar dentro de esta subdirección porque es la dependencia ministerial que se encarga de tramitar todas las solicitudes de homologación de cualquier ciudadano de cualquier país del mundo. ¿De acuerdo? Eso significa que nosotros podemos disponer de las herramientas de consulta del Ministerio a la hora de asesorar e informar a los ciudadanos, tanto extranjeros como nacionales, que quieren solicitar nuestra información. En el resto de países la cosa puede cambiar un poco, ¿de acuerdo? Como norma general, todos los centros ENIC-NARIC tienen que depender del Ministerio de Educación, es decir, tienen que estar regulados y supervisados por los distintos ministerios de educación, pero en países como Reino Unido, países como Italia, países como Países Bajos, estos centros están gestionados por empresas. La administración, es decir, el Ministerio de Educación de estos países, saca a concurso la posibilidad de llevar el reconocimiento académico dentro de su ámbito de aplicación, y estas empresas se presentan a concurso, y el que la gana lo que hace es realmente la administración hacer una externalización del servicio, cediéndoselo a estas empresas, que obviamente obtienen un beneficio por el trabajo desarrollado. ¿Cuál es el perfil de nuestros usuarios? Es decir, ¿a quién atendemos? ¿Quién suele venir? ¿Quién suele llamar? ¿Quién nos escribe? ¿Quién se acerca a nosotros para conseguir información? Os lo pongo por este orden. En primer lugar, y cuando digo ciudadanos, me refiero que no tienen que ser ni extranjeros ni españoles, puede ser cualquiera. Si vosotros en un momento dado salís al extranjero y lleváis a cabo un máster, ¿verdad?, oficial en una institución de educación superior de cualquier país, seguramente tengáis que venir luego a nosotros para pedirnos información acerca de cómo puedo reconocer este título en España, si finalmente voy a desarrollar mi actividad profesional. Os pongo este orden porque hasta hace 4 o 5 años en España y en nuestro centro atendíamos el 80% de las consultas, solían ser de ciudadanos con títulos de educación superior extranjeros que querían continuar sus estudios o desarrollar su profesión con nosotros. Lamentablemente, y atendiendo a la situación y a la coyuntura económica que tenemos, esta tendencia se ha invertido completamente. Ahora el 85-90% de las consultas que atendemos es de ciudadanos con títulos de educación superior emitidos por instituciones españolas que quieren conocer
el mecanismo de reconocimiento de estos títulos en otros países de nuestras redes. ¿De acuerdo? Bueno, es una cosa nueva, está a la orden del día en todos los medios. También atendemos las consultas de nuestros colegas del resto de las redes. ¿En qué sentido? Por ejemplo, imaginaos, vosotros sois ingenieros, ¿verdad? Llegáis a la República Checa y queréis ejercer vuestra profesión allí o queréis, por ejemplo, hacer un máster allí. Y llegáis y os dicen desde la institución de educación superior que lo primero que tenéis que hacer es reconocer vuestro título. Y lo que hacéis, os acercáis a NARIC de la República Checa. Al llegar vuestro título a esta oficina, puede ser que pertenezca a una institución sobradamente conocida en España, igual que el tipo de estudios, y que directamente os hagan el reconocimiento sin mayor consulta. Pero puede ser también que hayáis obtenido este título en algún centro asociado de alguna universidad, que se desconoce y no está en los listados oficiales, y estos centros nos remiten la consulta de, en primer lugar, si el centro es oficial, es decir, si es un centro que está reconocido por el Ministerio de Educación de España, y si el título está también oficializado, registrado y acreditado por el Ministerio de Educación. Eso significa que ha seguido el trámite de ANECA, Comunidad de Madrid, y finalmente su publicación en el Boletín Oficial del Estado. ¿De acuerdo? Si esto se cumple, nosotros enviamos la confirmación y se puede proceder al reconocimiento académico, y en caso contrario, el Centro NARIC de la República Checa, en este caso, informará al solicitante de que, lamentándolo mucho, no se puede llevar a cabo un reconocimiento académico oficial y que los estudios que tiene serán meramente profesionales, es decir, le servirán a la hora de presentar en su currículum para que la empresa que le quiera contratar vea que tiene formación y experiencia en este sector. Y también damos información a centros de educación superior, en el mismo sentido. Por ejemplo, actualmente y con el Plan Bolonia, las instituciones de educación superior son las que se encargan de hacer el reconocimiento para la continuación de estudios de undergraduate a postgraduate, es decir, de grado a máster o de máster a doctorado. Si vosotros tenéis ya vuestros estudios de grado y queréis comenzar unos estudios de máster, no tenéis que pasar para nada por el Ministerio de Educación. Lo que tenéis que hacer es acercaros a la institución de educación superior con vuestros estudios de la Universidad Española. Imaginaos que queréis ir al Reino Unido y solicitar el acceso a estudios de máster. La institución, en el caso de que tenga alguna duda, nos va a hacer alguna consulta también diciendo que ha llegado un ciudadano con este título y que si en España ese título permite continuar estudios de grado a máster. Nosotros, atendiendo a la institución y al título, le damos la contestación y así se puede continuar con el itinerario formativo. También recibimos bastantes consultas de las diferentes administraciones. Al final de la presentación os hablaré de las competencias profesionales y de su reconocimiento mediante la directiva. En España, las autoridades competentes dentro de la Directiva 2005/36/CE, que es la que reconoce las profesiones reguladas en los Estados miembros, están ubicadas en los distintos departamentos ministeriales dependiendo del sector profesional en el que se quiera trabajar. En este sentido, si un solicitante quiere ejercer su profesión aquí, lo que tendrá que hacer es ponerse en contacto con el ministerio correspondiente para que este ministerio le reconozca la posibilidad de ejercicio de su profesión en nuestro territorio. Pero esto os hablaré al final de la presentación. También tenemos bastante relación con el Consejo de Europa, con la UNESCO y con la Comisión Europea, y sobre todo nos dedicamos a la elaboración y cumplimentación de encuestas, de formularios y de entrevistas que periódicamente llevamos a cabo con el objetivo de mejorar la información que disponemos a la hora de asesorar a nuestros solicitantes y también de mejorar los procesos de reconocimiento. Esta diapositiva es importante para que vosotros veáis en qué situación os encontráis y que por supuesto sois uno de nuestros solicitantes objeto y que en cualquier momento de vuestro itinerario formativo profesional podéis acudir a nosotros. Para terminar con la presentación de qué es NARIC, a qué nos dedicamos, os voy a contar un poquito qué tipo de actividades llevamos a cabo.
En primer lugar, os voy a contar las que no llevamos a cabo y que generalmente la gente, pues, por falta de información, suele consultarnos. Muchas veces recibimos correos con documentos adjuntos diciendo: buenos días, yo soy biólogo, me quiero ir a trabajar a Francia y me están pidiendo una traducción. Adjunto les envío mi título y mi expediente académico para que me lleven a cabo la traducción. Lamentándolo mucho, nosotros no nos dedicamos a eso. Bueno, generalmente cuando comenzamos un proceso de reconocimiento y la institución de otro país nos pide una traducción, en España debemos acudir a traductores jurados. La lista de traductores jurados es pública en la página del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación. ¿De acuerdo? Tampoco llevamos a cabo gestión de solicitudes. Me he enterado que ustedes pueden llevar a cabo el reconocimiento, aquí le envío todos mis documentos y cuando esté preparado ya me avisan. No hacemos eso, ¿de acuerdo? Damos información acerca de los procesos, pero los procesos los lleva individualmente el ciudadano interesado. Y tampoco hacemos trámites administrativos como pueden ser legalizaciones, homologaciones, convalidaciones parciales, ¿de acuerdo? Es importante que a la hora de explicaros pues, nuestro trabajo esto quede claro para que no haya confusiones. El proceso de reconocimiento debe hacerlo el interesado atendiendo a los criterios y a las instrucciones que cada uno de los países establece. ¿De acuerdo? Y ahora sí os cuento a lo que nos dedicamos. Sobre todo, y hablando en porcentajes de nuevo, el 80-85% de nuestro trabajo es dar información. Y damos información acerca de los 3 procesos de reconocimiento. Los he puesto en verde porque forman parte del apartado final de mi exposición y por lo tanto no voy a hablar ahora de ellos. También nos dedicamos a dar información sobre instituciones de educación superior, españolas y extranjeras. Imaginaos que habéis visto en internet un máster interesante en otro país, pero tenéis poca información acerca del máster, es decir, sabéis cuánto cuesta, sabéis cómo se hace la matrícula, pero no sabéis si finalmente vais a poder reconocer a la vuelta a España ese máster dentro de nuestra administración y de acuerdo a nuestro sistema. Realmente os ponéis en contacto con nosotros para decirnos: oye, por favor, necesito información acerca de esta universidad en este país y acerca de este título. ¿Me podríais decir si cuando yo finalice mi periodo de estudios allí yo voy a poder reconocerlo aquí? Y nosotros conseguimos la información y os la facilitamos. Igualmente para ciudadanos extranjeros que quieran venir a instituciones de educación superior españolas. También facilitamos información acerca de cómo evolucionan los distintos apartados, las distintas etapas de nuestro sistema educativo. En muchas ocasiones las distintas administraciones de otros países nos piden que les enviemos el esquema de cómo se estructura y cómo se articula nuestro sistema educativo. También damos información acerca de todas las etapas educativas. Obviamente, como red europea y con contacto con las administraciones europeas y de los distintos países, en muchas ocasiones la Comisión Europea lanza ofertas de trabajo conjunto en forma de proyectos. También participamos en proyectos. Actualmente el Centro NARIC de España está inmerso en 2 proyectos, uno que está finalizando ahora y donde mi compañero de oficina está participando. Se está llevando a cabo en Malta y es sobre el programa Erasmus Mundus. Esta es la reunión de finalización del proyecto y es sobre cómo se van a emitir y qué características van a tener los títulos de este programa lanzado por la Comisión. Y también estamos participando en otro, en donde a finales de noviembre tendremos una reunión en Barcelona sobre la posibilidad de hacer nuestras páginas web, las páginas web de los centros NARIC, más interactivas y con mucha más información para los usuarios. Participamos en campañas como estas de formación y de difusión de nuestras actividades. Cooperamos, como ya os he dicho, con los distintos colegas y centros de nuestras redes. Elaboramos una serie, en algunas ocasiones nos juntamos con 4 o 5 cuestionarios y encuestas de la Comisión Europea y colaboramos con el resto de redes y herramientas de información que tanto la Administración española como la Comisión Europea pone a disposición de los ciudadanos a la hora de
dar información acerca de la movilidad y de las posibilidades que Europa brinda a los ciudadanos de los estados cuando quieran llevar a cabo procesos migratorios para continuar su formación o para ejercer su profesión en otro país. ¿De acuerdo? Pues hasta aquí esta primera parte, donde os he explicado en qué consiste NICNARIC, cómo funciona nuestro centro, quién viene a nosotros y qué tipo de información facilitamos, al igual de qué información no facilitamos. ¿De acuerdo? Y ahora en esta última parte de mi intervención me gustaría centrarme en algo práctico y algo útil para vosotros, ¿de acuerdo? Como son los distintos procesos de reconocimiento. Existen 3 tipos de reconocimiento y debo de admitir que yo antes de empezar en NARIC estaba también bastante confundido porque yo pensaba que a todo se le llamaba homologación o convalidación y quiero convalidar mi título y quiero homologar mi título y realmente la palabra que la Comisión Europea utiliza para este tipo de proceso es reconocimiento, ¿de acuerdo? O sea que tenemos que familiarizarnos con el término reconocimiento, tenemos que entender que es el que se utiliza en el resto de países y que homologación es una palabra muy española, ¿de acuerdo? Pero que no se utiliza en el resto de países. Cuando hablamos de homologación estamos hablando de un proceso que se hace en España para ciudadanos que tienen titulaciones extranjeras, ¿de acuerdo? Cuando uno finaliza un proceso de homologación en España, el Ministerio de Educación le emite una credencial. Esa credencial va a tener el mismo valor que cualquier título universitario emitido por un centro de educación superior de España. ¿De acuerdo? Va a tener los mismos efectos académicos y los mismos efectos profesionales. ¿De acuerdo? Y así lo dice nuestra ley. En el resto de países esto cambia. Es decir, no existe la homologación, existe un reconocimiento y lo que el resto de países lleva a cabo se llaman estudios de comparabilidad. Es decir, muchas veces los usuarios, cuando se acercan a nosotros, nos dicen: es que yo soy ingeniero industrial y por favor me gustaría que usted me dijese cómo se denomina mi título en Bruselas, en Bélgica. No existe, siento daros una mala noticia, y es que no existe una tabla de iguales. Es decir, muchas veces me dice: pero por favor dígame qué es lo que yo he estudiado. No existe. Lo que nosotros tenemos que hacer y lo que nosotros le vamos a dar información de que se pongan en contacto con el centro NARIC de belga, ¿de acuerdo? Y el centro NARIC belga lo que le va a pedir es la fotocopia del título y le va a pedir el expediente académico. Y lo que va a hacer NARIC en Bélgica es un estudio de comparación del plan de estudio cursado en España con el plan de estudio de mínimos que establece Bélgica para la emisión de un título universitario. ¿De acuerdo? Atendiendo a este estudio, finalmente se da un certificado de comparabilidad que suele tener un carácter informativo. No es un documento oficial en España con el que yo pueda presentarme a procesos selectivos o a contrataciones públicas. ¿De acuerdo? La información tiene un carácter meramente informativo. Cuando yo comienzo un proceso de homologación en España, lo hago por 3 objetivos fundamentales. Uno puede ser el continuar mis estudios aquí. Yo vengo de un país de Sudamérica, en este caso, y quiero continuar haciendo un máster en España. Lo primero que tengo que hacer es un reconocimiento académico. Tengo que hacer una homologación para que la universidad me permita continuar mis estudios. ¿De acuerdo? Puedo también pretender dar información a una empresa que me va a contratar, diciendo: bueno, pues yo tengo esto en España y mediante esta homologación lo que quiero es que usted sepa que he estudiado yo en este país. Y por supuesto, cuando suelo hacer una homologación, un reconocimiento académico, es porque quiero ejercer la profesión para la que me he formado. ¿De acuerdo? Estos son los 3 objetivos por los cuales un ciudadano extranjero puede solicitar la homologación de sus estudios. En España, cuando quiero solicitar información, lo hago acudiendo al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que es el organismo encargado, como os he dicho antes, la Subdirección General de Títulos
y reconocimiento de cualificaciones de llevar a cabo todo este tipo de procesos y de procedimientos. En el resto de países, si yo soy ciudadano con título español y deseo moverme a otro país, lo que tengo que hacer es llamarnos a nosotros para pedir información o directamente consultar la página web de nuestras redes, que como veis es www.enic-naric.net. Tiene un diseño bastante atractivo. En la parte izquierda vais a encontrar todas las banderas de los países que conforman estas dos redes. Pincháis y automáticamente os salen los datos de contacto, características sobre los sistemas educativos e información acerca de los requisitos, procesos y tiempos de los reconocimientos académicos. Esto si vuestro objetivo es salir a un país dentro de que está dentro de estas dos redes. Si vuestro objetivo es salir a otros países que no están dentro de estas redes, lo que nosotros os aconsejamos es que os pongáis en contacto con las representaciones diplomáticas. Generalmente suelen haber unas consejerías de educación o consejerías culturales que se encargan de facilitar información acerca de los reconocimientos profesionales. Eso significa que si yo me quiero ir a trabajar a Brasil y tengo un título de educación superior aquí, tengo la opción de ponerme en contacto con la embajada o el consulado de Brasil en España para pedir información, o también tengo la posibilidad de ponerme en contacto con la representación diplomática de España en Brasil, donde me informarán de acerca de la oferta de educación superior que tiene ese país, al igual de los requisitos para llevar a cabo el reconocimiento de mi título en el país donde se encuentra la representación. El segundo tipo de reconocimiento es la convalidación parcial de estudios. ¿Qué significa esto? Vosotros estáis actualmente estudiando y por una circunstancia personal tenéis que interrumpir este proceso formativo y os tenéis que desplazar a otro lugar. Vosotros podéis solicitar una convalidación parcial de los estudios previos. Para esto no os va a hacer falta para nada el ministerio, ni ningún ministerio de ningún país, puesto que en Europa y los países que están dentro de las redes son las instituciones de educación superior las que se encargan de reconocer los estudios previos, haceros la convalidación y ajustaros el nuevo plan de estudios para que finalmente consigáis la titulación. Importante. Si en algún momento queréis solicitar este tipo de convalidación, como os digo, no debéis de acudir a la administración del lugar porque se encarga directamente la universidad o el centro de educación superior donde queráis continuar vuestros estudios. ¿De acuerdo? Y por último, hemos visto lo que es la homologación o el reconocimiento académico, hemos visto lo que es la convalidación parcial de los estudios realizados sin finalización. Y para terminar, me gustaría informaros acerca de algo que también es bastante importante y es una novedad desde el año 2005 y que es uno de los logros de la Comisión Europea dentro del concepto amplio de mercado interior o mercado único que se estableció en el año 1992. Con el establecimiento y la creación del mercado único o mercado interior, la Comisión Europea desde el año 92 hasta ahora ha establecido cerca de 300 directivas. Directivas son normas que vinculan a los Estados miembros a llevar acciones o actividades de forma conjunta. ¿De acuerdo? En el año 2005, y atendiendo de nuevo a que los ciudadanos quieren desplazarse por los estados y que quieren ejercer su profesión en estos estados, se encuentran con la dificultad de que les resulta muy complicado el acreditar que son profesionales de un determinado sector. Ante esa necesidad, de nuevo, la Comisión establece una directiva, que es la Directiva 2005/36/CE, sobre las profesiones reguladas en los Estados miembros de la Unión Europea. Países que son de aplicación los 27 estados, de nuevo Noruega, Liechtenstein e Islandia y Suiza, ¿de acuerdo? El objetivo, acceder a una profesión en cualquiera de los estados que acabo de mencionar. Esto se hace en el año 2005, ¿de acuerdo? Se firma, se aprueba y se publica por la Comisión en este año. Luego todos los estados tienen que hacer una transposición de esta directiva a su normativa particular. España la lleva a cabo en el año 2008. Si os fijáis, nos cuesta 3 años establecer nuestro marco donde regulamos las profesiones que consideramos
que deben de estar recogidas en esta directiva. Esta transposición se lleva a cabo y se publica mediante el Real Decreto 1837/2008. ¿De acuerdo? Si yo soy un ciudadano que tengo un título de educación superior conseguido en el extranjero y quiero ejercer la profesión que ese título me otorga, lo que tengo que hacer es ponerme en contacto, en primer lugar, con el punto nacional de contacto, que en este caso es de nuevo el Ministerio de Educación, y pedir información acerca de la autoridad competente. Generalmente en vuestro sector, si sois casi todos ingenieros, la autoridad competente en todos los países suelen ser los ministerios de industria, ¿de acuerdo? Habría que ponerse, si soy un ingeniero francés y quiero ejercer mi profesión aquí y me quiero acoger a esta directiva, lo que tengo que hacer es ponerme en contacto con el Ministerio de Industria para que me explique qué requisitos debo de cumplir para que la Administración española me emita un certificado de reconocimiento profesional de ingeniero en España. ¿De acuerdo? Como sabéis, el espacio de educación superior no abarca únicamente a las universidades, sino que abarca también, pues, por ejemplo, a la formación profesional, a los estudios de artísticas. Hay otro grupo de estudios que están vinculados con la educación superior. En el caso de estos, quien lleva a cabo el reconocimiento mediante la directiva son las comunidades autónomas y las consejerías de estas comunidades, dependiendo del sector profesional en el que quiera conseguir mi reconocimiento. Si yo soy un auxiliar de enfermería, he hecho un ciclo formativo de auxiliar de enfermería y quiero ejercer mi profesión, tendré que acercarme a la Consejería de Sanidad de la comunidad donde quiera trabajar. ¿De acuerdo? Eso es para los ciudadanos con titulaciones extranjeras que quieran ejercer su profesión de acuerdo a la directiva. Ahora vamos a hablar de los ciudadanos con titulaciones españolas que quieran ejercer su profesión de acuerdo a la directiva en otros países. Pongamos el ejemplo de un ciudadano español, ¿de acuerdo? Lo que quiere el ciudadano español es trabajar, por ejemplo, en Bulgaria y quiere acogerse a la directiva 2005/36/CE. En primer lugar, lo que hay que hacer es consultar si su profesión está regulada, en primer lugar, en el país de origen y, finalmente, en el país de acogida. Para ello, tengo dos modos de conseguir esa información. Llamando a NARIC España y diciendo me quiero ir a trabajar a Rumanía y necesito saber, porque yo soy periodista y necesito saber si para ejercer de periodista en Rumanía yo puedo pedir un reconocimiento profesional. Nosotros le daríamos la información acercándonos a la página de la Comisión Europea, http://ec.europa.eu. ¿De acuerdo? Aquí en la Comisión Europea ha establecido una página de profesiones reguladas donde podemos consultar cuáles son las profesiones reguladas en España y cuáles son las profesiones reguladas en el resto de países. Si yo quiero desplazarme a este país y ejercer mi profesión, de igual modo me tendré que poner en contacto con la autoridad competente en este país para poder ejercer mi profesión. Muchas veces cuando hablamos de profesiones estamos hablando de títulos y no es así. Por ejemplo, un profesor de secundaria que quiera ser profesor de secundaria en Francia simplemente con la licenciatura no le vale. En España, para ser un profesor de educación secundaria hace falta tener una licenciatura o un estudio de grado más lo que era el antiguo CAP o lo que es actualmente el máster universitario de formación del profesorado. Esas dos titulaciones conducen a que una persona pueda ser profesor. Simplemente con la licenciatura uno no puede ejercer la profesión de profesor, ¿de acuerdo? O sea que muchas veces cuando hablamos de profesiones no es únicamente un título universitario, sino que hay algún requisito, algún condicionante más. Por ejemplo, en el mundo de los médicos y de las enfermeras, cuando uno quiere ejercer su profesión en otro país, uno de los requisitos que establecen las autoridades competentes, es decir, los ministerios de sanidad en los distintos países, es, en primer lugar, la acreditación por parte del Ministerio de Educación de que tiene el título que le permite ser médico y que le permite ser enfermera, y también
obligan a exigir un documento que se llama certificado de buenas prácticas, y este certificado, por ejemplo, en España lo emiten los colegios oficiales de médicos y de enfermeras, diciendo que la persona que solicita ejercer la profesión en un tercer país no ha sido nunca retirada del ejercicio de su profesión por malas prácticas. ¿De acuerdo? Eso es decir, tú tienes el título de médico, pero en un momento dado has tenido algún tipo de incidente o de falta grave, no vas a poder volver a ejercer tu profesión porque el Colegio de Médicos no te va a emitir ese certificado. ¿De acuerdo? Sin embargo, tienes la titulación para ejercer, ¿vale? Pero no vas a poder tener derecho a ejercer la profesión mediante esta directiva y posiblemente pues en España tampoco. Os pongo un ejemplo a modo orientativo de la documentación que suelen pedir las autoridades competentes de los distintos países a la hora de llevar a cabo el proceso de reconocimiento profesional mediante la Directiva 2005/36. Yo sé que esto de la Directiva 2005/36 es un poco pesado, pero es importantísimo que si en algún momento dado de vuestra carrera os queréis acoger a esta directiva, que cuando os pongáis en contacto con la administración sea lo primero que mencionéis, ¿de acuerdo? Porque muchas veces dicen, no, es que a mí me ha dado la credencial ya el ministerio diciendo que yo soy médico, y muchas veces a la gente que estamos dando información nos resulta difícil saber si se está haciendo alusión a la directiva, si lo que se quiere es continuar estudios. Entonces, si en algún momento dado os queréis acoger porque tengáis la necesidad de trabajar en otros países a esta directiva, cuando vayáis a pedir información, por favor, mencionarla, ¿de acuerdo? Mencionar que os queréis acoger a esta directiva para que vuestra profesión sea reconocida en otro país. La documentación que generalmente las autoridades competentes suelen pedir. Brevemente, pues obviamente hay que acreditar la identidad de cada uno mediante el DNI o el pasaporte, el título, ¿verdad? Hay que hacer una fotocopia compulsada del título. Hay algunas autoridades competentes que piden traducción jurada del título, el certificado académico, junto con el suplemento europeo al título para estudio de grado o para el estudio de máster. ¿De acuerdo? Como os he dicho antes, en algunas profesiones las autoridades competentes están solicitando también un certificado de buena conducta profesional, ¿vale? Para que la autoridad sepa que en el país de origen no ha tenido ningún problema a la hora de ejercer su profesión. Y finalmente, una acreditación, que es lo que en España emite el Ministerio de Educación si los estudios son universitarios, o las comunidades autónomas en el caso de que los estudios sean de educación superior pero no universitarias, ¿de acuerdo? La acreditación es un documento que emite la autoridad de un país para comunicarle a otro que ese ciudadano puede ejercer una profesión determinada en el país de origen, ¿de acuerdo? Y lo que hace la administración del país de acogida es decir, a mí esta administración me está comunicando que este profesional puede ejercer su profesión allí, por lo tanto, mediante la directiva también la puede ejercer en mi país. Eso es el reconocimiento profesional. Muchas veces cuando queremos llevar a cabo un reconocimiento profesional mediante la directiva, nos surge otra duda. Es que yo me quiero ir a Finlandia y es que de finés no tengo ni idea. Y es que yo quiero ser ingeniero allí y bueno, pues me puedo acoger a la directiva, pero ¿qué va a pasar con mi conocimiento lingüístico? ¿Cómo voy a poder ejercer mi profesión allí? Esa es una de las consultas. La comisión y la directiva no lo deja muy claro, por lo tanto nosotros a la hora de transmitir esta información vamos directamente a la directiva, nos vamos a su artículo 53 y leyendo de forma textual diríamos que los beneficiarios del reconocimiento de sus cualificaciones profesionales deberán poseer los conocimientos lingüísticos necesarios para el ejercicio de la profesión en el Estado miembro de acogida. Nosotros, y como se hace en España, es que una cosa es el reconocimiento profesional, el trámite y el proceso, que no hay que acreditar ningún tipo de conocimiento lingüístico, y otra cosa distinta es el ejercer la profesión, es decir, quien me vaya a contratar. ¿Vale? En el caso de Finlandia, os he puesto este ejemplo porque hace poco estuvimos en una visita de estudio de distintos colegios oficiales de médicos, vinieron los de Finlandia, y ellos nos ponían el ejemplo que ellos querían médicos españoles. Los médicos españoles obviamente no tenían ni idea de finés. Se les llevaba a cabo el reconocimiento profesional,
pero a la hora de contratarles les exigían un periodo de prácticas o de tutorización por parte de un médico finés de al menos un año, año y medio, hasta que consiguiesen un nivel B2 de finés. ¿De acuerdo? Tenían un plazo de un año y medio para adquirir esa competencia lingüística que finalmente le permita atender a sus pacientes. También hemos recibido crítica diciendo, hombre, es que si estamos en la Unión Europea, pues es que esto de los idiomas al final no deja de ser barreras. Sí y no. Estamos hablando de profesiones muy sensibles, como puede ser la de un médico, que tiene una responsabilidad muy seria y muy importante con su paciente. Estamos hablando de ingenieros, estamos hablando de arquitectos, que igualmente tienen muchísima responsabilidad. Y obviamente, si tú no conoces el idioma en el que estás ejerciendo tu profesión y en el que tienes esa responsabilidad, pues realmente va a ser muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces, la directiva hace alusión al conocimiento de la lengua en el artículo 53 y nosotros entendemos que para la emisión del reconocimiento no tendríais que tener ningún problema, cosa distinta va a ser a la hora de ser contratados. ¿De acuerdo? Si en algún momento os queréis acoger a la directiva, yo os aconsejo que nos llaméis por teléfono, os pongáis en contacto con nosotros en el Centro NARIC España, nos comentéis vuestro caso particular y nosotros os asesoraremos de a dónde tenéis que recurrir, cómo lo tenéis que consultar y generalmente daros también información acerca de qué documentación os van a pedir. ¿Vale? Esto en cuanto a las profesiones reguladas. ¿Qué pasa con las profesiones no reguladas? Es decir, yo voy a la base de datos de la Comisión Europea, yo soy periodista, como he dicho antes, tengo el título de periodista en España y quiero ejercer mi profesión en Portugal. Voy a la página de la Comisión y pongo journalist, ¿verdad? Y aparece que la profesión de periodista solamente está regulada en Italia y en Grecia, si no recuerdo mal. Y claro, pero es que yo me quiero ir a Portugal y es que yo tengo el título de periodista y muchas veces cuando nos piden información nos dicen quiero irme a Portugal a trabajar de periodista, ¿puedo irme? Dice, pues claro que puedes irte, pero le informo de que en Portugal la profesión de periodista no es una profesión regulada. Y la gente dice, pero ¿cómo no va a ser regulada si yo tengo mi título de la universidad, que tiene todos los sellos, que tengo el suplemento europeo al título? Son cosas distintas, ¿de acuerdo? Una cosa es tener un título oficial, tener un documento que acredite vuestra formación y otra cosa que la directiva recoja esa profesión para poder trabajar en este país. En el caso de que la profesión no esté regulada, vuestra contratación va a depender directamente de la empresa o la administración que os quiera contratar. Eso significa que la administración de ese país no va a mediar ni va a interferir en ningún momento para que vosotros podáis ejercer la profesión. Sin embargo, si vais a ser médicos o vais a ser ingenieros y las profesiones están reguladas, son los ministerios, es la administración, es el Estado de ese país el que os va a poder permitir ejercer vuestra profesión mediante un certificado o mediante un documento oficial. ¿De acuerdo? O sea que si en algún momento encontráis que vuestra profesión no está regulada, no tengáis problema porque podéis salir, podéis acercaros a NARIC del país donde deseéis ejercer. Generalmente la empresa os va a pedir un reconocimiento académico, un documento que diga, bueno, ¿qué has estudiado tú en España? A ver si a mí me interesa contratarte. Y con ese estudio de comparabilidad, presentárselo al empleador para que finalmente pueda formalizar vuestro contrato. ¿De acuerdo? Pues por mi parte, nada más. De nuevo agradecer a Eurodes, a la Asociación de Estudiantes de la Carlos III, el habernos invitado y el habernos permitido estar este rato con vosotros. Y bueno, desear que si en algún momento de vuestra carrera académica o profesional necesitáis información de cómo poder salir fuera y cómo hacer poder valer vuestros títulos o vuestras profesiones, que tenéis el Centro NARIC a vuestra disposición y estaremos encantados de atenderos. Muchas gracias por vuestra atención.